Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar en este simposio y al lado de profesionales de esta envergadura, como lo es Sandra y todos ustedes, así que gracias a la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba. Bueno, mi nombre entonces es Roxana Rato, yo soy especialista en insuficiencia cardíaca y mi intención fue mostrarles un poquito de la historia de una paciente con insuficiencia cardíaca para después desarrollar el tema. Diana tiene una anomalía cardíaca congénita. No más operaciones. No puedo creerlo. He entrenado caballos por más de 50 años, pero conseguí un caballo increíblemente veloz. Pero por alguna razón nadie puede acercársele, excepto tú. Habrá una carrera en 2 meses con un gran premio. Pero ni siquiera sé montar. Yo puedo prepararte. Se ve ridículo. No es un desfile de modas. Es demasiado peligroso. No sobrevivirás a otro bloqueo cardíaco. ¿Maldición? ¿En establos? Es un empleo como cualquier otro. Pero tú no eres como cualquiera. ¡Diana! ¡Diana! Es rápido. ¿Tú decides si vivo o muero? No puedes decidir lo que es mejor para ti. ¿De verdad quieres hacerlo? Tengo un caballo con un corazón fuerte y sano que late solo por mí. Eres la persona más valiente que conozco. ¡Ahí está! ¿Por qué todo es tan desgastante contigo? ¿Has probado ver la tele o tejer? Me aburre. Bueno, espero que hayan podido escuchar lo que quise compartirles. La historia natural de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, la verdad es que es a lo largo del tiempo con evidencias de diferentes etapas. Y lo importante que hoy nos reúne, para mí, es este gráfico en donde tenemos grandes oportunidades para prevenir lo que es la progresión de este remodelado de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca desde estadios iniciales, como son los estadios en donde el paciente tiene un alto riesgo de presentar enfermedad estructural, pero sin síntomas ni signos en los estudios complementarios. ¿Me están escuchando bien? ¿No es así? ¿Solo el Bien. aceite o algo más? No, el aceite, porque yo compré... Hola. Estoy escuchando otros audios, ¿puede ser? Flavia, fíjate si podés silenciar a algún asistente que abre el micrófono. Te escuchamos perfecto, Ron. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Perdón. No, por favor. Y los estadios que siguen, que es el estadio B, en donde el paciente aún no presenta signos ni síntomas, en donde todavía tenemos una gran oportunidad de tratar de manera eficaz a los factores de riesgo que van a dar lugar al desarrollo de esta instancia en donde el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por la presencia de signos, síntomas y alteraciones estructurales, hace que nuestros pacientes se pongan en riesgo. ¿Por qué? Porque cada internación por insuficiencia cardíaca lleva unidades funcionales, que justamente es declinación de la función cardíaca y pérdida de lo que es el cardiomiocito, con mayor riesgo de entrar a estadios de insuficiencia cardíaca avanzada. Nosotros sabemos que la insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia creciente, que esto es a nivel mundial, y que nosotros en la Argentina no somos ajenos a este problema. Fíjense que esta prevalencia llega a un 2% de la población, que la edad promedio de nuestros pacientes es de 67 años, en donde la gran mayoría son hombres, y donde la etiología isquémico-necrótica es la que predomina. Nosotros deberíamos hacer una búsqueda sistemática de todos aquellos pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca, no importa cuál sea el fenotipo, si el preservado o si el reducido, ya que la cardiopatía chagásica es una entidad que probablemente sea mayor a este número que las sociedades nos están informando, ya que la búsqueda sistemática no es tan eficaz cada vez que tenemos enfrente a un paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando el paciente se presenta con internaciones o con síntomas más graves, el riesgo de muerte asciende a
entre un 30 y un 40%. Ahora, ¿cuál es la importancia del control de los factores de riesgo? Si nosotros consideramos a la diabetes como uno de los factores de riesgo que llevan a que nuestros pacientes desarrollen insuficiencia cardíaca, lo que vemos es que en comparación con aquellos pacientes que no tienen diabetes, los pacientes que sí la presentan, tienen más prevalencia y mayor incidencia del desarrollo. Y esto es independiente de la edad y probablemente tenga que ver con los años de transcurridos de la etiología del factor de riesgo en sí, como es la diabetes. Ahora, fíjense que en este estudio de cohortes, después de la presentación de patología periférica, de arteriopatía periférica, la presentación de insuficiencia cardíaca es la segunda en presentación a lo largo de la historia natural del paciente con diabetes. Y esta se presenta casi un 14% de este factor de riesgo. Ahora, lo que nos vienen a enseñar los registros es que a pesar del buen control de factores de riesgo como dislipemia, obesidad, hipertensión arterial y aún así también la diabetes, se ha logrado reducir la prevalencia de las muertes, el infarto agudo de miocardio y el stroke, pero no así las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y esto lleva a que nuestros pacientes tengan un deterioro de su calidad de vida. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando con otras patologías y otras entidades a lo largo de nuestra historia como médicos, ¿no? Que nos han llevado a la necesidad de instaurar tratamientos en etapas precoces? Si nosotros hablamos de diferentes tipos de cáncer, lo que vemos es que en la medida que se hace el diagnóstico, cuanto antes se haga el tratamiento y más eficaz sea, nuestros pacientes tienen más chances de sobrevivir. Ahora fíjense que tanto en hombres como en mujeres, después de algunas entidades de cáncer agresivos, como es el cáncer de ovario, el cáncer de pulmón, nosotros tenemos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca una peor sobrevida que otros tipos de cáncer, como ser el cáncer de próstata o el cáncer de mama en las mujeres. Ahora, ¿por qué nuestros pacientes con diabetes, por ejemplo, desarrollan insuficiencia cardíaca? Nosotros sabemos que se desarrolla a través de dos mecanismos específicamente que son independientes entre sí y que uno tiene que ver con aquellos estímulos que están mediados por la aterosclerosis, en donde va a haber un desarrollo de enfermedad de las grandes arterias epicárdicas y el paciente desarrolla lo que es una miocardiopatía isquémico-necrótica y que generalmente va a ir a una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y otra que es independiente a este mecanismo de aterosclerosis, en donde la inflamación de los pequeños vasos va a ser el mecanismo fisiopatológico fundamental de desarrollo de la enfermedad, en donde macroscópicamente no vamos a ver enfermedad de las grandes arterias, pero que nuestros pacientes sí van a desarrollar insuficiencia cardíaca y generalmente en este contexto va a ser del fenotipo preservado. Ahora, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, sabemos que hay mecanismos compensatorios que se ponen en marcha en una primera instancia, en donde es un constante balance, en donde el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y justamente balanceo con el sistema de péptidos natriuréticos, intentan mantener un volumen minuto adecuado, sobre todo en aquellos órganos nobles, en donde se necesitan una perfusión adecuada. En este contexto, y es por eso que la búsqueda sistemática de aquellos fármacos que reduzcan la mortalidad y la morbilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, lleva a una instancia de desarrollo en donde no solamente sabemos que hay que bloquear el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona y dar potencialidad al sistema de péptidos natriuréticos, sino que también hoy nos estamos abocando a entender por qué el desarrollo de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 también es beneficioso. Y es así que vemos que a lo largo de la historia hemos tenido muchos fármacos en los que se ha basado el tratamiento de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Fíjense que ya desde la década del 90 y el desarrollo de múltiples estudios de investigación avalan el tratamiento fundamentado y basado en estas terapias farmacológicas. Lo que sí tenemos es que en los últimos años el desarrollo y el advenimiento de nuevos fármacos ha logrado que ese riesgo residual que quedaba en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca siga bajando. Y es así que nosotros vemos que el paciente que desarrolla la enfermedad,
cuando no tiene ningún fármaco para el tratamiento, vemos que el riesgo relativo de mortalidad a 2 años llega a un 35%, y que cuando vamos incorporando los diferentes fármacos que tuvimos y que vemos a lo largo del tratamiento y de la historia del tratamiento farmacológico por insuficiencia cardíaca, cuando logramos implementar lo que vamos a ver que es llamada la cuádruple terapia, los 4 fantásticos, la reducción de la mortalidad, de este riesgo relativo de morir a los 2 años, es menor a un 10%. Esta es la base fundamental de por qué el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca es necesario. Y es así que traigo a colación la historia de nuestra paciente, y lo que nosotros sabemos es que tenemos un punto de partida en insuficiencia cardíaca, y este punto de partida tiene que ver con entender por qué estos fármacos, en este contexto de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, han sido tan eficaces. Nosotros sabemos que la población de pacientes con diabetes ha tenido un beneficio en el marco de la búsqueda de estudios de seguridad cardiovascular a partir del 2007, ya que con rosiglitazona se había visto un aumento de la prevalencia y el riesgo de mortalidad y de infarto. Es así que en este contexto de necesidad de seguridad cardiovascular en la población con diabetes, es que surgen en este grupo farmacológico estos 3 estudios fundamentales y pivotales para considerarlos de fundamental importancia en esta población. El EMPA-REG, el CANVAS y el DECLARE fueron estudios que se desarrollaron de forma secuencial en la población con diabetes y que fueron incorporando de a poco pacientes con enfermedad cardiovascular establecida en la totalidad de los pacientes que se incorporan en el EMPA-REG. Posteriormente, el CANVAS con canagliflozina incorpora pacientes con múltiples factores de riesgo, y finalmente el DECLARE, fíjense que en el contexto del estudio de dapagliflozina en los pacientes con diabetes, se incorpora pacientes con múltiples factores de riesgo en un prácticamente 60%, y factores o pacientes que hayan tenido enfermedad cardiovascular establecida en 4 de cada 10 incluidos en el estudio. Y lo más importante que tiene que ver con esto, y en este último estudio, es que la diabetes puede considerarse en 2 instancias. Aquella que se presenta junto con otros factores de riesgo, y es la que se ha incluido en la mayor parte de este estudio, que fue el DECLARE, o pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, y es así que tenemos prevención primaria y prevención secundaria. Lo que nosotros vemos como conclusión del estudio DECLARE es que hubo un impacto muy importante en toda la población, incluida en lo que es la protección renal, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la protección o la reducción de los eventos adversos cardiovasculares de interés en la población de mayor riesgo. ¿Quiénes? Aquellos pacientes que ya habían tenido un evento cardiovascular. Por lo tanto, lo que vemos es un beneficio de los inhibidores, en este contexto de dapagliflozina, en pacientes con diabetes y múltiples factores de riesgo, y pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida. Es así que este estudio y otros han dado un puntapié fundamental en el estudio de estas moléculas en una población de mayor riesgo. ¿En quiénes? En pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es así que se desarrolla el DAPA-HF. Fíjense que el DAPA-HF fue un estudio en donde se incorporan pacientes con insuficiencia cardíaca, teniendo o no diabetes, en donde la fracción de eyección tenía que tener una reducción significativa, menor del 40%, y en donde se le suma el tratamiento con dapagliflozina 10 miligramos al estándar del tratamiento, y en donde el endpoint fue que fue un combinado de mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, que incluye una visita urgente a la guardia, y en donde hubo una reducción significativa del riesgo combinado del 26%, pero algo que es muy importante es que esta reducción se presenta en instancias tempranas, que fue justamente los primeros 28 días en donde la curva empieza a separarse y empieza a ser significativa. Fíjense que en este contexto de reducción del riesgo se requirió 21 pacientes para evitar un evento.
Y justamente cuando queremos ver qué pasa con cada uno de estos componentes por separado, y recuerden, este es un grupo de pacientes incluidos con insuficiencia cardíaca, con y sin diabetes, es donde vemos que el componente individual, tanto de hospitalización por insuficiencia cardíaca, como el componente individual de muerte cardiovascular, tuvieron una reducción significativa del 30 y 18% de manera, de forma respectiva, y también pasa lo mismo con la mortalidad por todas las causas, que justamente en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca no solo nos interesa que no mueran de causa cardiovascular, sino por el resto de las comorbilidades que presentan, y en esta instancia también vimos una reducción significativa de la mortalidad, como les decía, por todas las causas del 17%. Ahora, los pacientes que se presentan con esta enfermedad tienen característicamente dos formas de morir. Una es por progresión de la insuficiencia cardíaca, que son aquellos pacientes que se presentan más graves, con clase funcional más avanzadas, con hospitalizaciones y descompensaciones por congestión. Y tenemos otro grupo de pacientes en donde se mantienen en una instancia más estable, que son en clase funcional 1-2, en donde probablemente tengan una mejor calidad de vida, pero que súbitamente los puede encontrar una forma de morir que es la de la muerte súbita. Y en este contexto, el subanálisis del DAPA-HF fue muy importante, donde en este point combinado de arritmia ventricular, necesidad de resucitación o muerte súbita, se evidenció una reducción del 21% en estos pacientes de alto riesgo. Es así que en la instancia de mejorar la mortalidad, mejorar las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, también nos interesa mejorar la calidad de vida. Y en este contexto, el resultado de APA-HF lo que evidenció es que en la evaluación, digamos, de calidad que se hace al momento del ingreso al estudio, se hizo también a los 4 meses y a los 8 meses, lo que encuentra es una diferencia significativa en el grupo tratado de manera activa con la molécula de prácticamente 3 puntos, en donde los pacientes vieron una mejoría de su calidad de vida, y aquellos pacientes que no evidenciaron, digamos, esta mejoría se mantuvieron estables, cosa que también es muy importante, ya que sabemos que estos pacientes tienen una condición de autorregulación y autolimitación que se va dando a lo largo de los años. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas moléculas en el contexto de los pacientes de tan alto riesgo como lo son los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es justamente el marco de seguridad y los eventos adversos de interés que se ven no solo en este estudio que fue en el DAPA-HF, sino también que se vio en el estudio DECLARE, en donde el riesgo de, por ejemplo, fractura, amputación o hipoglucemia mayor, considerando que fue un fármaco que inicia sus orígenes en el escenario del control glucémico, no hubo diferencias significativas entre el grupo dapagliflozina y el grupo placebo. Ahora, ¿por qué estas moléculas son tan interesantes? Y más allá de que no reemplazan a un diurético, sabemos que tienen una capacidad excelente, que es la de reducir selectivamente el volumen intersticial sin modificar el volumen intravascular, cosa que sí hacen los diuréticos de ASA y que de alguna manera limita, digamos, el beneficio de los fármacos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya que estimulan, por ejemplo, la furosemida, de manera refleja la estimulación neurohormonal, y esto de alguna manera es deleteria, cosa que no se produce con los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Y algo que es fundamental es en el contexto de la protección renal, en donde nosotros vemos que hay una reducción de la hiperfiltración glomerular, ya que a medida que se da un tratamiento combinado y potenciador beneficioso en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto de inhibidores como de aquellos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como puede ser un IECA, un ADAR2 o un ARNI, que es el sacubitril/valsartán, lo que se logra es un tono de la arteriola aferente, que en última instancia hace una vasoconstricción aferente y una vasodilatación eferente por el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que trae como consecuencia un beneficio muy importante, sobre todo en nuestros pacientes que desarrollan no solamente insuficiencia cardíaca, sino también enfermedad renal en el contexto de la insuficiencia cardíaca, y lo que se ve en última instancia es una mejoría
de la presión glomerular sostenida que se produce en el paciente descompensado y una reducción de la luz. Ahora, independientemente del efecto glucosúrico, estos fármacos tienen un efecto in situ a nivel del cardiomiocito, en donde por inhibición de un intercambiador de sodio-hidrogenión, lo que trae como consecuencia es una disminución del calcio intracelular en la unidad funcional cardíaca, lo que logra en sí es una disminución de la toxicidad por disminución del calcio, disminución de la apoptosis, por supuesto muerte celular y la fibrosis que hay como consecuencia de la misma. Y ahora, ¿por qué traigo esta foto y a colación del tráiler que les había compartido, que es, hay una luz al final del túnel en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, y esto tiene que ver con todo el marco del tratamiento de nuestros pacientes y en el contexto del uso de los inhibidores del cotransportador a nivel del corazón, que como vemos hay un beneficio en lo que es la mejoría de la precarga y de la poscarga, justamente porque hay un efecto diurético, osmótico, y esto trae como consecuencia una disminución del estrés parietal y por supuesto una eficacia cardíaca en lo que es la fracción de eyección y el volumen minuto, y en muchos de nuestros pacientes una reducción de los volúmenes y mejoría con remodelado inverso. Como vimos, la protección cardiorrenal en el marco del uso concomitante con otros fármacos como pueden ser los RASI, también el beneficio a nivel de la circulación por disminución de todo lo que es la rigidez arterial y mejoría de la función endotelial, y hay algo que es fundamental, que es que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad concomitante muchas veces renal tienen, que es el síndrome cardiorrenal anémico, y en donde el uso de estos fármacos traen como consecuencia un inmejorable aumento de la eritropoyesis a través de la mejoría de la hipoxia que se produce a nivel de la corteza del riñón y aumento de 2 a 3 puntos del hematocrito. Esto trae como consecuencias, por supuesto, reducción de la mortalidad, reducción de las hospitalizaciones, como les comentaba, y mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Casi para finalizar, no quiero dejar de mencionarles lo que son las guías tanto europeas, americanas y también locales, en donde el tratamiento se basa en una cuádruple terapia. Fíjense que acá comparto todo lo que son las columnas básicas del tratamiento de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, que está fundamentalmente dado por el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA, ARA2 o UNARNI, el bloqueo del sistema simpático a través del beta bloqueante, de las antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que es la esplerenona o la espinolactona, y por supuesto la inhibición del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. En este contexto sabemos que hay un beneficio que sería ideal que cualquiera de nuestros pacientes que tienen diagnóstico reciente o que se descompensan por insuficiencia cardíaca y tienen fracción de eyección reducida por debajo del 40%, deberíamos empezar a indicar esta cuádruple terapia que les menciono lo antes posible, justamente para que el beneficio sea precoz, como hemos visto que se da en el primer mes de tratamiento, y no enlentecer la progresión de un fármaco y titulación de un fármaco para ir al paso siguiente, sino intentar titular los 4 de manera precoz y sobre todo en aquellos fármacos que la dosis de inicio, como en este contexto dapagliflozina y el antagonista del receptor de mineralocorticoides, es una dosis de inicio una vez al día que no requiere titulación. Otros fármacos como el beta bloqueante y los RASI sí van a requerir titulación a lo largo del tiempo, y la idea es justamente ver a nuestros pacientes pronto a lo largo de la primera semana después de una descompensación, y posteriormente cada 14 días para poder darle la titulación según la tolerancia y según la presentación clínica. Y la presentación clínica tiene que ver con el perfil de cada uno de los pacientes, y en este contexto es fundamental entender que la guía debe adaptarse al paciente
y no el paciente a la guía. Y en este contexto, según la presentación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la presencia o no de fibrilación auricular y de enfermedad renal y de hipercalemia en el contexto de la congestión, vamos a intentar ir incorporando cada uno de los fármacos que sí modifican la historia natural de los pacientes y que justamente debemos continuar a lo largo del tiempo a pesar de que recuperen función cardíaca. Y esto es fundamental. Cualquier paciente que ha pasado por una instancia de insuficiencia cardíaca, deterioro severo de la función ventricular, a no ser que tenga alguna entidad específica, como una miocardiopatía periparto, y algunas otras que son muy específicas y que tienen un tratamiento específico, todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca deben continuar con los fármacos a lo largo de la historia natural y no suspenderlos porque el deterioro de la función cardíaca puede volver a suceder. Y es así que les traigo unos mensajes finales en donde me parece sumamente importante que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca tenemos 3 instancias fundamentales que tienen que ver con la prevención, en donde el control de los factores de riesgo cardiovasculares reducen claramente de manera eficaz la progresión de la insuficiencia cardíaca y que tenemos una gran oportunidad de detección de aquellos factores de riesgo que nos llevan o que los llevan a los pacientes a desarrollar la enfermedad, que el diagnóstico precoz se trata de una búsqueda sistemática de la enfermedad que logra que iniciemos precozmente aquellos fármacos que realmente van a cambiarle la historia y el pronóstico a nuestros pacientes y que seguramente le van a mejorar la calidad de vida, y que el tratamiento efectivo tiene que ser a lo largo de toda su historia natural, que hay que optimizar todos los fármacos conocidos de eficacia a lo largo de esta historia, como hemos visto de los últimos 30 años y sobre todo de los últimos años, para mejorar no solamente la mortalidad, sino también las hospitalizaciones y la calidad de vida. No olvidarnos de la quinta pata fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es la rehabilitación cardiovascular, y seguramente todo lo que es la mirada holística con las comorbilidades y también la evolución de la emocionalidad de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, que tiene una gran influencia en el pronóstico. La idea es terminar con esta imagen en donde justamente damos respuesta, me parece, a que si la insuficiencia cardíaca es realmente una carrera contrarreloj o no, y probablemente no lo sea si logramos detectar aquellos factores que los llevan a nuestros pacientes a desarrollar la enfermedad, y que justamente para que cualquier cosa suceda, primero hay que hacer algo y en este caso detectarlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roxana. No sé si alguno de los colegas quiere comentar algo. Pablo. No, muy clara la presentación. La verdad que nos ha hecho un repaso de un tema que es amplísimo y nos ha resaltado los puntos más importantes de la terapéutica. Uno por ahí piensa un poco en los pacientes reales que tenemos, digo los pacientes reales en nuestro contexto, ¿no es cierto? Y que por ahí agregamos, a veces nos pasa, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, de que no llegamos a conseguir que adhieran a las medicaciones que tienen, y bueno, proponemos como una medicación más y eso es complejo. Y a veces la causa de descompensación es porque no logran tener toda esta medicación, que es realmente mucha, y porque a veces no logran comprender otros temas, por ejemplo, el tema de la nutrición, el manejo del sodio, de los líquidos, que complejiza más el tema, ¿no es cierto? Pero sin duda que bueno, hay que buscar el camino y adaptar para cada paciente las posibilidades y los recursos, digamos, que mejor se puedan aplicar. Hoy dimos de alta a un paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes, y le suspendíamos la metformina, y también pensábamos, bueno, que a lo mejor era candidato para esta medicación, pero no iba a poder acceder a ella. Así que es un tema complejo, digamos, para la situación actual y
la heterogeneidad que tenemos de cobertura que tienen los pacientes, ¿no es cierto?, en cuanto a la salud. Bueno, yo abro para las preguntas que puedan surgir del público. Coincidentemente con eso, suscribo impecable la charla, Roxana, me encantó una apretada síntesis de todas las posibilidades terapéuticas, farmacológicas, que la verdad que vino bien como repaso, y también poner la mirada a lo que vemos en nuestros hospitales, digamos, y que se referencia en el mundo, digamos. La primera causa de internación por descompensación de insuficiencia cardíaca sigue siendo el abandono de la medicación. Entonces ahí hay que volver a pensar, más allá de la estrategia terapéutica, dos aspectos que a nosotros nos parecen centrales y a la comunidad médica internacional, que es, por un lado, la accesibilidad a los medicamentos, la universalidad de esta posibilidad, y segundo, la adhesión al tratamiento, porque entendida la cardiopatía, de la miocardiopatía dilatada o la insuficiencia cardíaca, como una patología crónica, como puede ser el VIH, hay problemas de adhesividad al tratamiento, no solamente los cambios culturales de hábitos y del consumo de sodio, actividad física, etcétera, sino también cómo hacemos para que un paciente pueda sostener a lo largo de años la toma de 3, 4 medicamentos diferentes a lo largo de su vida. Entonces también poner la mirada, no solamente en esta charla que me pareció, insisto, Roxana, muy prolija, impecable y actualizada, de la terapéutica, sino cómo podemos hacer que esa terapéutica sea accesible al mundo de los insuficientes cardíacos y que esos pacientes a su vez tengan una adhesión al tratamiento, que es la educación de los pacientes, digamos, ¿no? Que es todo otro capítulo y que también hay una profusa bibliografía. Sí, justamente, doctor, cuando lo escuchaba, me agarró un acceso de tos, entonces disculpen mi voz. Estoy saliendo una laringitis. Tiene que ver con la educación al paciente. Si el paciente entiende qué es lo que le pasa, tiene la posibilidad de elegir cómo continuar. Y desde este lugar me parece que es fundamental nuestro rol, que tiene que ver no solamente con cuándo detectar, cómo detectar, cuándo derivar a tiempo, sino también qué indicar y que el paciente sepa por qué le indicamos. En este contexto, muchos pacientes con insuficiencia cardíaca llegan a la consulta y siempre nos preguntan, yo no soy hipertenso, ¿por qué tomo determinado medicamento? Yo no soy diabético, con esto de introducir a los inhibidores dentro del contexto de la insuficiencia cardíaca, independientemente de la presencia o no de diabetes. Y acá es donde nosotros estamos fallando, porque el paciente que toma la medicación, muchas veces es aquel paciente que no se siente bien, y cuando empieza a sentirse bien, piensa que ya está todo resuelto y podría dejar de tomarla. Y en este contexto, una vez, hace poquito, en una reunión, uno de los médicos me decía que el paciente que adhiere es el paciente que le duele la enfermedad. Y nosotros acá tenemos múltiples factores de riesgo que no duelen, que cuando duelen ya es tarde. De hecho, estamos llegando a la insuficiencia cardíaca, porque probablemente en los estadios anteriores no hemos detectado, no hemos tratado, el paciente no ha llegado, y esto tiene que ver con el acceso, con la educación y con la buena, la buena detección. Así que adhiero a sus palabras y creo que tenemos una gran responsabilidad como sociedad para que nuestros pacientes lleguen a conocer el diagnóstico y lleguen a tener el tratamiento adecuado. Una cosita con respecto a esto que estaban diciendo Carlos y Pablo. Primero agradecerte, Roxana, realmente muy clara tu disertación, y una reflexión con respecto al universo paralelo de lo que sabemos y cuánto avanza el conocimiento y qué dificultades tenemos de transferirlo, más allá de que sabemos que esta tarea de la educación es nuestra, pero parece que no tenemos mucha capacidad de entrar en ese universo paralelo que significa el vivir día a día con una enfermedad crónica no transmisible. De hecho, esta es una circunstancia que no solamente atañe a insuficiencia cardíaca. Y la verdad que es como muy desconcertante saber que hay muchas cosas por ofrecer, pero como decían bien Pablo y Carlos,
sigue siendo la causa número 1 de internación y el abandono del tratamiento, ¿no? Así que, bueno, un poco para reflexionar sobre dónde tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, Roxana. Muchas gracias. Creo que hay una mano levantada, doctora, no sé si Silvio, ¿no? Sí, buenas noches. Doctora, Bueno, quería preguntarle... bienvenido, Silvio, de dejarnos darte un saludo afectuoso desde la lejana Muchas provincia de gracias. Buenos Aires. Bienvenido, Silvio. De la ciudad de Buenos Aires. Che, nací en Lanús, pero vivo en Capital, ¿eh? Bien, Escuchame. bueno. Nos hizo pasar Gracias mal por... momento Lanús últimamente, pero bueno, no vamos a hacer referencias. Sí. Le quería preguntar a la doctora que tuvo esta charla tan interesante y haciendo hincapié en lo que vos habías dicho, Carlos, con respecto a la adhesión al tratamiento. Uno de los factores que influye muchísimo en la adhesión de los tratamientos crónicos, como es el de insuficiencia cardíaca, no solo es la accesibilidad a la medicación, que obviamente en ciertas capas sociales es clave, sino la otra es la cantidad de tomas diarias de la medicación. Sabemos que aquellos tratamientos que requieren de 2 o más tomas diarias tienen más posibilidad de ser abandonados o tomados con irregularidad, digámoslo así, que aquellos que se toman en unidosis. ¿Hay posibilidades con este esquema de 4 drogas de realizarlo en única dosis? Sabiendo que, por ejemplo, el temlisartán nos va a salir más caro que el enalapril, el bisoprolol, el amigo carvedilol. ¿Se puede hacer unidosis con el tratamiento crónico? Excelente pregunta, porque en realidad, aunque los fármacos tengan una cobertura de 24 horas, intentamos que nuestros pacientes adhieran y para adherir se tienen que sentir bien. Si con una única toma diaria sienten que viene ese bajón a mitad de mañana porque hacen esa toma a las 8 de la mañana con el desayuno y después cuando tienen que arrancar con sus actividades diarias tienen esa limitación de lo físico, esto no está siendo tan efectivo, para así decirlo. Así que específicamente, nosotros en nuestros servicios, yo trabajo en la Fundación Favaloro, la idea es que para una mejor adherencia, cuando el paciente no tolera esa única dosis en el fármaco que tiene esta cobertura de 24 horas, aún así la separamos en 2 tomas. Lo que sí es cierto que de estos 4 fantásticos, hay 2 de estos fármacos que sí se toman una vez por día. Y esto lleva a que la adherencia sea mejor. Y en este contexto es, como les decía, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa. Así que si toleran el resto, hay algunos ARA2 que se pueden tomar, menos IECA, y en este contexto los ARNI, que es el sacubitril valsartán, va a ser siempre en 2 tomas diarias porque si no la efectividad se pierde. Lo mismo pasa con el beta bloqueante. No es tan fácil la polipil de desarrollo en los pacientes con IC porque la tolerancia por su TDA muy limítrofe en el 90-100 de sistólica es una realidad de todos los días. Gracias, doctora. Le damos una última pregunta a Luis Cámara y vamos a la última charla para cumplir un poco con los horarios. Luis, hola, ¿querés Roxana, preguntar algo? excelente lo tuyo. 2 preguntitas. Suponiendo que, no sé, que el paciente esté financiado por Bill Gates, aunque no tenga problema, y que te vean la voz ahí en Favaloro, en la unidad de insuficiencia cardíaca, una vez que inicias tratamiento, ¿cómo haces el seguimiento? ¿Cuadro clínico, peso, ProNP, K125? ¿Cómo harías el seguimiento de estos pacientes? Bueno, bien sabemos que la clínica es soberana y que nosotros debemos continuar los controles al paciente que tiene una instancia de descompensación bien cercana, ¿sí? Cada 14 días para el inicio de los fármacos que no se pudieron iniciar durante la internación y la titulación. Una vez que el paciente logra la titulación, lo que tenemos que hacer es seguirlo con el control ambulatorio del examen físico, del control peso diario en ayunas, y esto es fundamental, para que el paciente entienda que un aumento brusco que podría llegar a ser entre 800 gramos y 1 kilo en 24 horas, no es que haya comido más, sino que ya está empezando a retener líquido y que el mejor aliado es la balanza antes de empezar a tener el síntoma de la fatiga, la falta de aire y la congestión periférica. Así que en este contexto el peso diario en ayuna es una de las indicaciones fundamentales. Por otro lado,
el continuo de el laboratorio. ¿Qué le debemos pedir y qué no le debemos pedir? Nosotros sabemos que nuestros pacientes, en el contexto de estas terapias, sobre todo por los RASi y por los inhibidores, al principio del tratamiento pueden tener un deterioro esperable de la función renal. Este deterioro puede llegar a ser hasta el 10%, que es lo tolerable. Si el paciente tiene esta disminución de la función renal y se hace a través del clearance, CKD-EPI o creatinina, por supuesto que no vamos a suspender los fármacos que tienen un impacto en la mortalidad. La continuidad tiene que ser entonces de todos estos fármacos, y el tercer punto a resaltar, que está muy bien, doctor, su pregunta es ¿cuándo le repetimos los estudios de, por ejemplo, ecodoppler cardíaco? Si nosotros tenemos un tratamiento instaurado, adecuado y optimizado, al menos a los 6 meses deberíamos pedirle si el paciente tiene acceso a un nuevo ecodoppler cardíaco para saber si hemos logrado detener la progresión de la enfermedad, y en muchos casos ya a partir de este tiempo podemos ver que algo de la función ventricular está empezando a recuperarse, y aún así no debemos dejar el tratamiento, sino que lo debemos continuar, y esto es algo que quiero remarcar porque tiene un gran impacto, que aquellos pacientes que suspenden el tratamiento en el contexto de la mejoría de la fracción de eyección, vuelven a tener deterioro a lo largo de la historia natural. Así que la educación al paciente y el seguimiento, como mucho, en aquel paciente estable, cada 6 meses, debería ser una sistemática en todo este grupo de pacientes. O sea, biomarcadores no lo hacen, es cuadro clínico, creatinina, y para ver si falla renal y eco, digamos, sería. Sí, está bien. Hay múltiples estudios que lo que nos enseñaron es que hay un pronóstico, por supuesto, en el nivel de biomarcadores que se da a lo largo del mismo paciente, desde un basal y en lo evolutivo, pero que hoy los péptidos no deberían marcar la indicación, la titulación y el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, no son guía, ¿sí? Y una preguntita, empezás un paciente 1,7 de creatinina y te hace hipercalemia. Empezás con los guías. ¿Qué respuesta habría hoy? ¿Qué se puede hacer? Es bastante frecuente, diabético, boom, te sube, claro. Y ahí te empezás a asustar, 6 miligramos de potasio. Sí. Hoy hay tratamientos específicos que justamente benefician el no tener que suspender el tratamiento, que modifican la mortalidad, para así decirlo, que reducen las hospitalizaciones. El punto es considerar a aquel paciente que, por supuesto, tiene esta indicación, que son los pacientes de mayor riesgo, los pacientes que están por arriba de un potasio de 5,5, en donde no deberíamos ni suspenderle los RASi, ni los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, y el agregado del cotransportador, y acá sí es importante, cuando agregamos una gliflosina, lo que se beneficia es que el riesgo de desarrollar hipercalemia es menor que aquel paciente controlado, para así decirlo, en los estudios. Así que hoy tenemos un as bajo la manga, que es el tratamiento específico de la hipercalemia, más allá de lo que le veníamos indicando hasta ahora a nuestros pacientes, que era el tema de la dieta, el tema de bajar aquellos alimentos ricos en potasio, y que da para una charla para abordar en otra clase, seguro, porque hay mucho desarrollo en este último tiempo. ¿Eso me estás hablando del seconio de sodio? Exactamente. Bueno. Muy bueno. Así que cualquier cosa ahí lo dejamos en el tintero. Me extralimité con la doctora por insuficiencia cardíaca, que es un tema que me entusiasma mucho, perdón. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un intercambio muy, muy lindo y un orgullo haber estado en esta mesa con ustedes. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, muchas gracias. Igual me quedo para el resto. Muchísimas gracias y que sigan bien.